Noches con todos y cada uno de ustedes. A continuación voy a pasar a compartir mi pantalla. Muy buenas noches. Si podrían, por favor, corroborar que se está observando lo que estoy yo proyectando. ¿Se ve? ¿Se me escucha bien? Sí, ingeniero, sí se le escucha, sí se ve. Perfecto. Muchísimas gracias entonces, ¿ya? Para el día de hoy, que es la tercera clase, es un tema muy importante. Los residuos sólidos, ¿ya? El, el problema de no conocer o no saber una disposición adecuada y lógico, la mala cultura que tenemos de arrojar los desperdicios al suelo. Por mi trabajo yo paro viajando y en cada ciudad, déjenme decirles que da mucho que hablar porque la gente bota la basura no en contenedores en una esquina, sino lo bota en el suelo, lo acumula en una esquina. Supuestamente al día siguiente viene el recolector de residuos sólidos y lo lleva, ¿no? Pero a veces cuando ese recolector de residuos sólidos no llega al día siguiente, esa basura que se ha acumulado en la esquina de una avenida se comienza a putrefactar, se comienza a podrir por los rayos del sol, etcétera. Y eso comienza a generar malos olores, contaminación paisajística, contaminación del suelo, del aire, del agua. Entonces, hay que tomar conciencia. ¿Por qué un país o por qué una ciudad es más limpia que otro? No porque tiene más barrenderos. Un lugar es más limpio porque se ensucia menos. El problema que tenemos aquí con la basura en realidad no es la basura, sino somos nosotros. Tenemos una mala cultura, ¿ya? Porque si tú te das cuenta, alguien compra una galleta, un plátano, lo consume y ¿a dónde crees que lo bota ese desperdicio sólido o de ese desperdicio orgánico? Lo bota al suelo, a la vereda, a la pista. Entonces el problema realmente no es el residuo sólido, sino es el tema cultural que tiene la gente, ¿ya? Residuos sólidos. Para la gente que no me conoce, yo soy el ingeniero Luis Antonio Cruzado Bartra. Yo soy ingeniero metalurgista egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Tengo una maestría en gestión de riesgos ambientales y seguridad en las empresas. Soy auditor, en este caso, autorizado por el MINTRA y soy evaluador de competencias laborales. Dentro de esas evaluaciones de competencias laborales está el tema de residuos sólidos, justamente. Soy consultor y capacitador en el sector minero y en otros temas HCQ para instituciones públicas y privadas. Dentro de esas instituciones privadas tenemos el Colegio de Ingenieros. Soy expositor en los diferentes consejos departamentales, ¿ya? Yo soy de la ciudad de Trujillo, mi consejo departamental es La Libertad, pero he hecho cursos también en Lima, en Cajamarca, en Cusco, etcétera, ¿ya? Entonces, iniciamos. ¿Han apreciado lo hermosa que es la naturaleza? Con sus bellos paisajes y ecosistemas, con sus maravillosos tipos de animales y plantas, pues es nuestro deber cuidarlos para que se mantengan en buen estado siempre. Por eso, hoy vamos a hablar de la contaminación por desechos sólidos, es decir, la basura. La contaminación por desechos sólidos es un problema grandísimo para el medio ambiente, tanto para la naturaleza y las plantas, como para los animales que viven en ella, ya que altera y modifica al ecosistema. La basura que es mal desechada termina en las calles de las ciudades, en los bosques, en las playas, en los ríos y en los mares, arruinando el paisaje y haciéndolo desagradable y con un olor espantoso. La basura, al invadir estos lugares, genera que los animales y hasta nosotros los seres humanos podamos contraer enfermedades muy graves y hasta podríamos llegar a morir. Claramente, ninguno de nosotros deseamos esto para los organismos que viven en nuestro planeta.
Por ello, nuestro deber es evitar la contaminación. Para evitar contaminar en la naturaleza, siempre debemos desechar la basura en los basureros, no tirarla en el suelo, porque si la tiramos donde no se debería, luego de un tiempo, esta llega a los bosques y mares, poniendo en peligro las diferentes especies de animales. También, reciclar es muy importante, ya que si todos recicláramos, la basura que produciríamos sería mucho menor, evitando así contaminar el medio ambiente. Si entre todos ponemos esfuerzo y dedicación para cuidar a la naturaleza y a los animales que viven en ella, y desechamos la basura en los basureros y reciclamos, tendremos un mejor planeta para todos, con paisajes preciosos y limpios, con animales sanos y llenos de vida. Un lugar donde podremos vivir a gusto sin preocuparnos de la contaminación. Después de 15 años de promulgada la Ley General de Residuos Sólidos, el Perú sufre aún graves problemas de limpieza pública. Cada día somos más habitantes urbanos. Ahora el 75% de peruanos vivimos en la ciudad. Y cada día en las ciudades el peruano produce basura. En promedio, un peruano genera más de medio kilo de basura al día por cada persona. El volumen de basura producido en el Perú está aumentando. Cada 10 años era de 13.000 toneladas al día. Hoy en día es de 18.000 toneladas al día. Significa que cuanto más gente hay, más basura se produce. En realidad el problema no está en la basura, porque en todo el mundo, en diferentes ciudades del mundo, se genera basura. El problema está en la disposición final, en esa cáscara de plátano que tú ya te comiste, el plátano, la cáscara, muchas veces la gente no es capaz de retener esa cáscara en su mano y cuando esté cerca de un bote de basura arrojarlo ahí. ¿Qué hace? Lo bota a la pista, lo bota a la vereda. Entonces realmente tenemos un problema cultural. Eso se llama problema cultural, porque no creas que en todas las ciudades del mundo existe basura tal como nosotros la disponemos en las esquinas de las ciudades. Y te lo digo así, en las esquinas de las ciudades, porque yo ahorita estoy, no te voy a decir exactamente en dónde estoy, pero saliendo de mi hotel, al frente hay basura. ¿Cómo es posible, señores, que la gente sea poco higiénica? Supuestamente el camión de basura debe de venir a recogerlo todos los días, pero a veces no viene, pues, ¿no es cierto? Entonces esa basura puede estar en una esquina 2, 3 días o hasta 4 días, y durante ese día se fermenta, se pudre, hay malos olores, contaminación paisajística, porque es desagradable ver pues un montículo de basura. Entonces, para enfrentar este problema se requiere de una política pública de largo plazo, instrumentada con normas, incentivos, proyectos emblemáticos, nuevas soluciones tecnológicas, asistencia técnica y capacitación a nivel descentralizada y programas masivos de educación y ciudadanía. También se requieren muchos instrumentos económicos para ejecutar inversiones, un fondo de inversiones y la promoción de alianzas públicas privadas cuando sea viable. Entonces, para prestar el servicio de manera adecuada y realizar en este caso esta gestión de infraestructura, es decir, pago de árbitros y cobranzas efectivas vía recibo de luz e incentivos, cobrar más a quien produce más y cobrar menos a quien produce menos. Promover también la minimización y el reingreso de los residuos a los ciclos productivos, ¿ya? Hoy en día tenemos una realidad problemática que estoy seguro que ya lo has escuchado y no solamente está en el Perú, sino está a nivel mundial, que ese es el cambio climático. El fenómeno del Niño que tenemos hoy en día y está pronto en venir se debe al cambio climático. Pero la pregunta que yo te hago, ¿cómo crees que la basura influye de manera directa en ese cambio climático? La basura, cuando tú lo dejas
mucho tiempo a la intemperie, se comienza a podrir y esa putrefacción de las bacterias dentro de los residuos sólidos comienzan a generar gases. Esos gases son de efecto invernadero, en este caso metano, ¿ya? El metano es un gas generado en los residuos sólidos. Ese metano va a la atmósfera y contribuye a captar más calor de lo que debería retener el planeta. Es por eso que el planeta se sobrecalienta. Ahí sí viene la palabra calentamiento global. Y el calentamiento global o el aumento de la temperatura en el planeta genera estos cambios climáticos bruscos que hoy en día tenemos. El fenómeno del niño es justamente eso lo que yo estoy hablando, pero mucha gente no sabe cómo, de qué manera está contribuyendo a ese cambio climático. Todas las personas botan la basura y tienen una mala disposición final. Lógico, es un tema cultural también. En otras ciudades del mundo no arrojan la basura a las calles como si lo hacemos aquí en el Perú. No es que no tengan basura. Ellos sí tienen basura, tienen residuos sólidos, pero tienen otra forma de pensar, otra forma de darle una disposición final, ¿correcto? Observemos acá la situación actual de las brechas. El 44% están dispuestos en botaderos, ¿ya? El 44% de residuos sólidos a nivel nacional se van a encontrar en botaderos. ¿Qué cosa es un botadero? Un botadero es un lugar o un área destinada a arrojar, almacenar, a botar la basura. En un botadero tú no haces tratamiento ninguno de los residuos sólidos. Los residuos sólidos, la basura, puede estar contaminando el suelo, el aire. Hay gente trabajando en botaderos. Quien les habla, yo conozco el botadero, por ejemplo, del Milagro en Trujillo. La verdad que son situaciones y condiciones demasiado extremas. Luego tenemos el 52% el 52% de los residuos sólidos están dispuestos en rellenos sanitarios. Un relleno sanitario es un área destinada, y lógico, para el tratamiento adecuado final de los residuos sólidos. Y el 4%, solamente el 4% de los residuos sólidos son aprovechables. ¿Qué significa? Si nosotros reciclamos de forma adecuada los residuos sólidos, oye, los residuos sólidos, déjame decirte, pueden ser materia prima para la elaboración de cosas nuevas. Llámese el cartón, el papel, el plástico, el vidrio, la chatarra. Con eso generamos nuevos productos, ¿ya? ¿Tú sabías que, por ejemplo, del plástico se pueden hacer frazadas? Sí, del plástico se pueden hacer frazadas. Ese plástico de botella de agua que tú sueles consumir y luego darle una disposición inadecuada, porque para poder sacarle provecho a estos residuos sólidos, necesitamos que la disposición sea adecuada. ¿Qué significa? Tenemos contenedores de colores en donde cada contenedor de color indica el tipo de residuos sólidos. Residuos sólidos para plásticos, para vidrios, para desechos orgánicos. ¿Cuáles son los desechos orgánicos? Restos de comida, en cáscaras de plátano, cáscaras de fruta, etcétera, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con sistemas orgánicos, por ejemplo, restos de plantas también, porque la planta es un ser vivo, pues, ¿no es cierto? A través de estos desechos orgánicos se puede hacer un compostaje o un abono natural. Los abonos naturales sirven justamente para enriquecer el suelo. Al enriquecerse el suelo vamos a tener buenas siembras y buenas cosechas. Y ya dejamos de utilizar en este caso los abonos artificiales como la urea, que es un químico. 1000 veces es recomendable utilizar, por ejemplo, un abono natural. El guano, por ejemplo, de los animales es tiene muchos minerales para convertir a la tierra en situaciones en donde realmente puede enriquecerla. Entonces, hay que conocer esos puntos, ¿ya? 44% de los residuos sólidos están en una disposición de un botadero, el 52% en rellenos sanitarios, y miren, solamente el 4% es aprovechable. En Europa, en países como en Europa, es todo lo contrario. Ellos le sacan el mayor provecho posible a la basura. Hay países como Suecia que utilizan la basura para generar energía. Miren cómo le sacan provecho. Acá, lamentablemente, las políticas que tenemos no nos permiten llegar o avanzar hasta esa tecnología.
Entonces, con respecto a la disposición de residuos sólidos que no son basura, los residuos sólidos no son basura, el 54% de los residuos sólidos son residuos sólidos orgánicos, ¿ya? ¿Qué significa residuos sólidos orgánicos? Cáscaras de plátano, cáscaras de fruta, restos de plantas, ¿correcto? Restos de comida. Aquí en el Perú generamos más residuos orgánicos, mira, un 54% del total. El 20% son residuos sólidos inorgánicos, el 19% son residuos sólidos no aprovechables y el 7% son residuos sólidos peligrosos. ¿Cuáles son los residuos sólidos peligrosos? Por ejemplo, restos de pintura, trapos con combustible, residuos hospitalarios, gasas con sangre, agujas con sangre, etcétera. Entonces, si nosotros, miren, si nosotros somos un país subdesarrollado, es prácticamente se refleja en los tipos de residuos que producimos. Los países subdesarrollados como el Perú generamos este tipo de residuos, ¿no? Residuos orgánicos, pero los países industrializados como en Estados Unidos generan otro tipo de residuos. Ellos generan más cartón, más plástico, a diferencia del Perú que genera residuos sólidos orgánicos, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosas son los residuos sólidos? Son materiales desechados que por lo general carecen de un valor económico, por lo general, para el común de las personas y se les conoce coloquialmente como basura. Eso quiere decir que tú le preguntas a cualquier ciudadano y cualquier ciudadano o la mayoría de ciudadanos en este país no sabe de que a través de un residuo sólido de la basura nosotros podemos generar puestos de trabajo. No lo saben. Tú le preguntas a cualquier persona en la calle y te va a decir, no, eso es basura, no vale. Una botella de plástico de agua que tú consumes te dice, no, esto no vale. Sin embargo, sin saber que ese plástico puede ser materia prima para la generación de otros plásticos nuevos, ¿ya? Ese triciclo viejo oxidado, para ellos es basura, un objeto sin valor, pero no saben que ese triciclo viejo y oxidado es materia prima para la generación de acero. Porque si tú has visto esos camiones cargados de chatarra, esa chatarra se lo llevan a las fundidoras. Y en esa fundidora hay prácticamente un crisol grande donde meten toda la chatarra y lo funden a diferentes temperaturas, generándose el arrabio, que es materia prima para la generación de nuevos aceros. Y es muy importante darle una disposición al final adecuada, porque nosotros al utilizar los residuos sólidos para la generación para la generación de nuevos productos, estamos evitando, por ejemplo, en el caso del acero, utilizamos la chatarra para generar nuevo acero y evitamos qué cosa, explotar una mina. Al explotar una mina, reducimos impactos ambientales, cuidamos el medio ambiente, cuidamos en este caso el cambio climático. Eso que se entienda, por favor. También se encuentra dentro de esta categoría los materiales semisólidos. ¿Cuáles son los semisólidos? El lodo, el barro, la sanguaza, entre otros, y los generadores por eventos naturales. Cabe resaltar que las aguas residuales, agua contaminada con sustancias fecales y orina, no son residuos sólidos porque son residuos líquidos y esos tienen otro tipo de tratamiento. Entonces, un residuo sólido es toda sustancia u objeto que, una vez generado por la actividad humana, no se considera útil o se tiene la intención u obligación de deshacerse de él. Eso es lo que cree la gente, piensa, ¿no? Un primer gran cambio del paradigma para referirnos a considerar los residuos sólidos como un insumo para otras industrias es la nueva ley que deja de concebirlo como basura para pensarlo como materia prima en otras industrias que pueden darle valor al desperdicio de otras industrias. Este es el primer cambio conceptual que propone la nueva ley. Entonces hay que tenerlo bien en claro. Cuanto más la gente de repente se informe, va a ser más consciente del daño que no solamente le estamos
haciendo a nuestra ciudad, a nuestro país, sobre todo al medio ambiente. Observen cómo la basura lo queman, esa generación de gases que produce la quema de residuos sólidos van a la atmósfera, contribuyendo al calentamiento global. Es por eso que tenemos estos fenómenos, por culpa de la actividad del hombre. Pues observa, la imagen habla más que mil palabras. Lamentablemente hay una mala disposición también por parte de las autoridades, pero el problema realmente radica en la falta de cultura de la gente que bota y arroja los desperdicios al suelo. Residuos de gestión municipal. Son de origen doméstico los residuos que se generan en la casa de cada uno de nosotros. Restos de alimentos, papel, botella, latas, pañales, descartables, entre otros. Y residuos comerciales como el papel, los embalajes, los restos de aseo personal y similares. El aseo urbano, que es el barrido de calles y vías, maleza, entre otros, y de productos provenientes de actividades que generan residuos, en este caso, similares a estos, los cuales deben ser dispuestos en rellenos sanitarios. Aquí en el Perú tenemos pocos rellenos sanitarios. Un relleno sanitario es un área destinada para el tratamiento final de los residuos sólidos. En cambio, un botadero es un área destinada para arrojar la basura y quemarlo. Es lógico que ahí no hay control. Entonces, debemos nosotros de ser conscientes cuando generamos nuestros residuos, no arrojarlos a la calle y darle una disposición adecuada, porque podemos generar, en este caso, un valor agregado de los residuos sólidos. Entonces, hoy en día ya los residuos sólidos han dejado de ser considerados materiales o desechos sin valor o basura, y hoy en día ya son materia prima para la generación de nuevos productos, ¿ya? Residuos, en este caso, no peligrosos, de gestión municipal. Los residuos no peligrosos de gestión municipal tenemos en este caso el RAE, y tenemos los residuos de construcción. Cuando hablamos nosotros de residuos, en este caso, de residuos peligrosos, no peligrosos, perdón, de gestión no municipal, son aquellos que no se pueden clasificar de ninguno de los dos tipos de residuos antes mencionados y que por lo general cuentan con una regulación propia. Por ejemplo, los desechos de las actividades de la construcción y demolición, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que son los RAE. RAE significa residuos de aparatos eléctricos, en este caso, y electrónicos, RAE. Y los residuos industriales, asimismo, su fiscalización dependerá del sector industrial que genere dichos residuos, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando yo hablo, por ejemplo, de un RAE, que es un residuo de aparatos eléctricos y electrónicos, se rige por lo dispuesto en el Reglamento Nacional de los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos aprobados mediante el Decreto Supremo 001-2012 del MINAM, del Ministerio del Ambiente, y pueden contener o no componentes peligrosos y dependerá del manejo adecuado que se les dé para reaprovechamiento o disposición final adecuada. Cuando nosotros hablamos de los residuos de construcción, se rige por lo dispuesto en el Reglamento para la gestión y manejo de residuos de actividades de la construcción y demolición, aprobados mediante el Decreto Supremo 003-2013 del Ministerio de Vivienda, ¿ya? Entonces, muy importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Es muy importante tenerlo en cuenta. Residuos peligrosos de gestión no municipal. Los anteriores han sido residuos no peligrosos de gestión no municipal. Ahorita vamos a hablar de estos residuos que sí son peligrosos, pero son de gestión no municipal, ¿ya? Entonces tenemos lo siguiente. Los residuos peligrosos
aquellos que por sus características intrínsecas representan riesgos a la salud y al ambiente, ¿no? ¿Cuáles podrían ser considerados residuos peligrosos? Observemos acá qué características deben de tener. Miren, los residuos peligrosos deben de tener una cierta característica que tenemos acá. Estos residuos pueden ser corrosivos, pueden ser reactivos y adictivos, pueden ser explosivos, pueden ser residuos tóxicos, pueden ser residuos inflamables como los combustibles, o pueden ser residuos biocontaminantes o que tengan patogenicidad. ¿Qué significa? Ahí me estoy enfocando a los residuos hospitalarios, pues gasas con sangre, jeringas, bajalenguas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los residuos peligrosos son elementos, sustancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que al finalizar su vida útil adquieren la condición de residuos o desechos y que independientemente de su estado físico representan un riesgo para la salud o el ambiente por sus características, ya sea corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológicas o infecciosas. Los residuos peligrosos pueden generarse en las diversas actividades humanas, inclusive en el hogar, siendo los más diversos y que se generen en mayor volumen los residuos químicos peligrosos. En el caso de los residuos químicos peligrosos, son los establecimientos industriales, los establecimientos comerciales y de servicio los que generan los mayores volúmenes al desechar productos de consumo que contienen materiales peligrosos. Al eliminar envases contaminados, por ejemplo, con ellos, al desperdiciarse materiales peligrosos que se usan como insumo de procesos productivos o al generar subproductos o desechos peligrosos no deseados en dichos procesos, ¿no? Entonces, nosotros desde la casa también generamos residuos peligrosos, ¿no? Las pilas, por ejemplo, son residuos peligrosos. Los envases con pintura son residuos peligrosos. Los envases con acetona, por ejemplo, ¿no? Para las uñas, para quitar el esmalte de las uñas. Los productos químicos que se utilizan para pintar el cabello. Hay muchas mujeres, por ejemplo, que utilizan tintes, ¿verdad? Para su cabello. Los cosméticos, que son productos químicos. Los ambientadores que se utilizan para rociar, ¿cierto? Para tener, entre comillas, un aroma agradable. Entonces, hay una disposición final especial para estos residuos, porque si no le damos un tratamiento adecuado, pues simplemente estos residuos van a perjudicar drásticamente al medio ambiente. Y como me dijeron, si tu medio ambiente está contaminado o el medio ambiente está enfermo, también nosotros nos vamos a enfermar. Porque ¿qué hacemos nosotros en el medio ambiente? Respiramos el aire, pues. Tú contaminas el medio ambiente, quemas la basura y eso que tú estás generando contaminación ingresa a tus pulmones porque tú mismo lo vas a respirar. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Si tienes alguna pregunta, por favor, activa tu micrófono, ¿ya? Si no la tienes, normal, no preguntes, pero yo voy a asumir que tú me estás entendiendo, que todo está quedando claro. Entonces, en el marco de la definición global de residuos, se tiene, en este caso, un sistema que permite clasificar a los residuos de acuerdo lógico a su peligrosidad y en función a ellos, a los residuos, o los residuos pueden ser residuos no peligrosos y residuos peligrosos. Los residuos que no son peligrosos son aquellos que al manipularse no representa riesgos a la salud y riesgos al medio ambiente. Y los residuos peligrosos son aquellos que por sus características, que lo estamos observando acá, intrínsecas, es decir, propios de ellos, de su propia naturaleza, representan riesgos a la salud y al ambiente. Es envase con alcohol, es envase con thinner, con gasolina, es envase con pintura que tú tienes en tu casa con aguarrás, o es envase con lejía,
representan un producto peligroso, ¿ya? Para el medio ambiente y también para la salud de las personas. Los residuos peligrosos son elementos, sustancias compuestas o residuos o mezclas de ellos que al finalizar su vida útil adquieren la condición de residuos o desechos y que, lógico, de forma independiente pueden generar, en este caso, perturbaciones tanto a la salud de las personas como al medio ambiente. Entre ellos tenemos transformadores de distribución, aceite dieléctrico, solventes dieléctricos, pinturas anticorrosivas, pintura, esmalte, solventes como thinner, solventes como afloja todo para las tuercas que están corroídas, por ejemplo, ¿no? El famoso afloja todo. El trapo de arpillero, la grasa del silicona, el ácido sulfúrico, las baterías de plomo, el ácido, las baterías de litio, las sales de silica, deshumedecedoras, los gases propano, el acetileno, las lámparas de sodio, los fluorescentes, los focos, el asbesto, restos de calamina. Entonces, nosotros generamos en nuestra casa también residuos sólidos, pero lógico, a diferencia de nuestro trabajo, en el trabajo generamos mucho más, pues a escalas industriales, con un volumen totalmente diferente. ¿Alguien quiere preguntar al levantado la mano? Adelante, por favor. Utilicen su micrófono. Por favor, utilicen su micrófono para preguntar. Bueno, continuamos porque estoy dando pase para que pregunten y no lo hacen. Sí, ¿Ya? ingeniero, ¿se escucha? Fuerte y claro, caballero, díganme. Ah, qué gusto. En primer lugar, buenas noches a todos los participantes por su interesante exposición. Está bastante claro y muy bien. Antes que continúe y antes que también, me gustaría saber sobre, por ejemplo, de los termómetros de mercurio, esos de vidrio que hace muchísimo tiempo se ha utilizado, pero ya creo que en estos tiempos se ha prohibido. ¿De qué manera Bien, de este mercurio contamina el ambiente? ¿En qué circunstancias? No sé si tiene, ¿me podría explicar o si es que hay muy información al bien. respecto, por Los, favor, los ingeniero? termómetros, los termómetros tienen como materia prima el mercurio, porque el mercurio es muy susceptible a las temperaturas. Anteriormente tú ibas a una farmacia y comprabas tu termómetro de mercurio para casos de fiebre que tuviéramos con integrantes de la familia. Hoy en día, si ustedes se dan cuenta, ya los termómetros ya no son de mercurio, son termómetros digitales, ¿ya? Digitales. Son termómetros lógicos mucho más modernos, pero lógico, yo he escuchado de que los doctores recomiendan el uso de ese termómetro de mercurio porque la lectura de la temperatura es mucho más exacta y precisa que estos termómetros digitales. ¿Por qué se ha prohibido? El mercurio es una sustancia muy peligrosa para la salud de las personas. Entonces, si nosotros tenemos un termómetro de mercurio y vamos a suponer de que ese mercurio se rompe, va a esparcir el mercurio en el suelo, ¿verdad? De repente, por la poca información, tú vas a querer secar con un trapo y vas a tener contacto del trapo con el mercurio. Hay productos químicos que pueden penetrar la piel. ¿Qué se dice, por ejemplo, qué se toma cuando hay en este caso un derrame de mercurio como en el que tenemos un termómetro? En primer lugar, abrir las puertas y las ventanas, que disipe los vapores, ¿ya? Una vez que se ha disipado los vapores, recién nosotros podemos limpiar y ese trapo que ha sido el encargado de recoger los restos de mercurio en el suelo deben de meterlos en una bolsa negra, ¿no? O una bolsa roja para indicar que es un residuo peligroso. El mercurio es un residuo peligroso para la salud. Es por eso que hoy en día ya no se utiliza por los accidentes que ha habido de que se rompen, pues, ¿no?
y la gente por la poca información solía tener contacto directo, ¿correcto? Dependiendo de las cantidades, si tú sabes en este caso darle una disposición final, bueno, como ustedes sabrán, los termómetros contienen pues una cantidad moderada de mercurio, pocas, ¿no? Entonces es algo que se puede manejar, pero ya si fuese cantidades mayores, ahí sí se necesitaría la ayuda, en este caso de los bomberos, para una disposición final de productos peligrosos o MATPEL, ¿no? Que se le conoce. Ingeniero, me permite, buenas noches, ¿me escucha? Adelante, fuerte y claro. Ingeniero, le he escuchado parte de su exposición en la cual usted manifiesta o en la figuración que presenta, ha expuesto sobre los residuos generados por la población y por la mala administración de los municipios o las autoridades, ¿no? Residuos generados de gestión municipal o de la ciudadanía. Lo que no le he escuchado, ingeniero, y me gustaría, por favor, si que lo introduzca, los registros peligrosos, o perdón, los residuos peligrosos, tanto líquidos, sólidos y gaseosos que genera la minería. Porque entiendo, o al menos tengo entendido, que la minería es una parte o una fuente que afecta al calentamiento global. Ahorita estamos tocando solamente lo que es referente a lo que es municipal, y no lo estamos tocando la minería. De repente mi pregunta es inoportuna, pero me gustaría, por favor, que me aclare. Buenas noches, ingeniero, y gracias por su respuesta. Claro, por qué me he enfocado en los residuos sólidos municipales? Porque las personas, en primer lugar, que están participando son personas que de repente no tienen la experiencia o no conocen lo que se puede generar en minería. Si fuese de minería, yo hubiera tocado residuos sólidos generados en minería. Ahí ya generan otro tipo de residuos, no solamente sólidos, sino también gaseosos y líquidos. Gaseosos, como por ejemplo en una fundición, y líquidos como los relaves que se producen en la minería. La diferencia es que en minería hay una disposición final adecuada, hay estándares. Con eso no te estoy diciendo, pues, de que la minería no contamina. Lógico, como cualquier industria puede haber fallas, pero la minería responsable, la minería legal, se encarga de tratar esos residuos que generan tanto líquidos, gaseosos como sólidos. Por ejemplo, en minería hay una disposición final donde hay una empresa encargada con exclusividad de transportar esos residuos peligrosos. Lo que nosotros vemos y la mala información que nos dan es que lamentablemente, así como hay minería legal y responsable, también tenemos minería discriminada e ilegal, que no le interesa arrojar los residuos como el mercurio al río, porque déjame decirte que el mercurio se utiliza para capturar el oro que muchas veces buscan en los ríos. Entonces, como la poca cultura, y lógico, a ellos no están comprometidos con la seguridad, no están comprometidos con el medio ambiente, arrojan de forma indiscriminada, y es ahí donde viene el problema de la contaminación. Que en una empresa minera formal no puede haber contaminación, eso es falso, porque pueden fallar también, como yo he visto, pueden fallar, pero no es su intención contaminar, a diferencia de la minería ilegal, que sí es su intención. A ellos no les interesa cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, en Madre de Dios, la tala indiscriminada y ese ecosistema, que es uno de los pulmones del mundo, se está viendo afectado por estos delincuentes, llamémoslo así, son delincuentes, son terroristas del medio ambiente. La gente no piensa, no razona, lo único que quieren ellos es extraer ese mineral, pero lógico, para extraer los minerales se utilizan productos químicos que si tú no tienes una disposición final adecuada y responsable, vas a ocasionar una contaminación tremenda, ¿correcto? Entonces tenemos acá, con fecha del 23 del 12 del 2016, se aprobó el decreto legislativo 1278, que nos habla de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la misma que establece la derogatoria. ¿Qué significa derogatoria? Significa
de que la ley 27314, que antes regía todo lo que era residuos sólidos, ha quedado prácticamente eliminada, ya no sirve. Y en su reemplazo está el decreto supremo 1278, ¿ya? Entonces es muy importante tenerlo. Ley General de Residuos a partir de la entrada en vigencia, lógico, de su reglamento. ¿Y cuándo ha entrado en vigencia esta ley 1278? El 23 de diciembre del 2016. Prácticamente estamos hablando casi hace 8 años. Entonces, una persona desconozca, sobre todo si es una persona que está en una empresa responsable manejando disposiciones finales de residuos sólidos, es algo imperdonable no conocer la legislación, ¿ya? La basura puede ser considerado como materia prima, nos indica el nuevo decreto legislativo. La industrialización del reciclaje y el involucramiento de los actores. ¿Quiénes son los actores? La ciudadanía. Nosotros, con una muy buena disposición final de residuos sólidos, podríamos estar generando más puestos de trabajo. Hay gente que se dedica al reciclaje, pero lógico, en menor escala aún, porque como repito, nos falta mucho más conciencia ambiental. Tú ves que la gente bota la basura a la calle, no es por falta, de repente también es parte de la mala gestión de tu municipalidad, pero no le echemos pues la culpa todo al alcalde, a la autoridad, porque al final el que decide meter ese residuo, ese producto de tu galleta que te has comido, tú decides si lo metes a tu bolsillo y llegas a tu casa y lo botas a tu basura o lo botas a la calle. Quien decide eso eres tú, no es el alcalde. Por eso es el problema de nosotros que tenemos de la mala disposición. Lamentablemente tenemos mala cultura. ¿O tú crees que no se genera residuos en otros países? También, incluso más que acá en el Perú. Pero yo veo sus ciudades más limpias. Seguramente su alcalde cumple con la gestión que le corresponde también, pero mucho tiene que ver la ciudadanía, ¿ya? La ciudadanía. Entonces, mediante decreto supremo 014-2017 del MINAN, el Ministerio del Ambiente publicó el reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que entre sus objetivos busca minimizar la generación de residuos sólidos en el origen, es decir, en las viviendas y en las empresas, industrias, comercios, entre otros, así como promover su recuperación y valoración a través de procesos como el reciclaje de plásticos. El plástico se recicla, señores. Con esa botella de agua que tú estás botando, estás generando eh, una materia prima para la generación de más plásticos. Tengo entendido que en otros países, no recuerdo qué países, por favor ayúdenme con el internet, después de esta, si gustas puedes entrar al internet, es en Rumanía, si no me equivoco. En Rumanía, ¿qué es lo que hacen? Tú dejas tu residuo de plástico, tu botella plástico de agua, y como consecuencia de darle una disposición final, tú puedes, en este caso, recibir un boleto gratis para el tren. O sea, de esa manera incentivan a la gente a reciclar de forma correcta. Y hay algunos otros países que te pagan céntimos por tu botella de reciclaje. Es una forma de estimular, ¿no? Muchos dirán, oye, pero son 30 céntimos, 40 céntimos, pero ¿quién te regala 10 céntimos? Y todo gratis, solamente por dejar tu botella plástica en un contenedor adecuado. Así como promover su recuperación y valoración a través de procesos como el reciclaje de plástico, metales en compostaje o fuentes de generación de energía, lo cual impulsará una industria moderna del reciclaje, incluyendo a los pequeños recicladores en esta cadena de valor, ¿no? Entonces, muy importante en este caso tenerlo, ¿ya? Entonces, ahí es clave, correcto. Tenemos la ley 3084, perdón, 30884, publicada en el diario oficial El Peruano, ¿no? Diario oficial El Peruano, en el 19 de diciembre del año 2018. ¿De qué me habla esta ley y su reglamento, el Decreto Supremo 006-2019? Publicada en agosto, pero del año siguiente. Nos habla justamente de la disposición final de los plásticos.
Ustedes saben de que los plásticos, en especial los sorbetes, los que tú pides, por ejemplo, cuando tú te vas a tomar una gaseosa, un jugo, la mayoría de gente pide sorbetes, ¿no? Entonces, esos sorbetes de plástico, incluso las bolsas, son muy duraderos en el medio ambiente. Si tú botas, por ejemplo, una cáscara de plástico de plátano, esa cáscara de plátano a los 2 o 3 semanas se descompone, producto pues lógico de los microorganismos que tenemos en el suelo, ¿no? Los gusanos y otros insectos que se encarga justamente de limpiar la basura que nosotros botamos. En otras palabras, los animales son más higiénicos que los seres humanos. Te lo tengo que decir así, sobre todo los insectos, porque su naturaleza hacen de que se coman la basura que nosotros arrojamos. Pero con respecto al plástico es muy distinto, señores. El plástico realmente es una problemática que preocupa no solamente al Perú, sino a nivel mundial, porque se ha encontrado plástico que ha sido arrojado hace 40, 50 años y aún perdura en el ambiente. En el mar, por ejemplo, el mar está contaminado de plástico. Hay peces que se comen el plástico y al final ese plástico va a parar a la cadena alimenticia final, que es el plato de nosotros. Ese ceviche que te gusta, esa parihuela, ese arroz con mariscos, puede estar contaminado de plástico. ¿Te has puesto a pensar? Porque ese pez o ese pescado que ha sido prácticamente extraído del mar ha consumido plástico y es el que nosotros estamos consumiendo en los restaurantes y en nuestras propias casas. Lamentablemente por una mala disposición, contaminamos el mar con plástico. Entonces, ¿qué cosa nos indica? Que a partir del 13 de junio del 2019, 13 de junio del 2019, está prohibido ¿qué cosa? La adquisición de uso o comercialización según corresponda de qué? De bolsas de base de poliméricas, sorbetes de base poliméricas, es decir, las cañitas, y recipientes en envases de poliestireno expandido, Tecnopor. El Tecnopor, déjame decirte que es muy peligroso para el medio ambiente porque puede durar años, años en el medio ambiente y no se degrada. Otro punto muy importante, los plásticos como el Tecnopor están elaborados de productos de combustible como el petróleo. Cuando tú has ido a Plaza Vea, o tú has ido a Metro, o tú has ido a algún supermercado, o en algún lugar donde tú has comprado pollo a la brasa, estoy seguro que ese pollo a la brasa pequeño ha estado metido en un recipiente de plástico y tú has cometido el tremendo error de permitir que la persona introduzca ese plástico en el microondas. El calor y la radiación del microondas en el plástico hace de que ese plástico desprenda productos cancerígenos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la materia prima para el plástico es el petróleo, pues señores, ¿ya? Pero eso tú no lo sabes, no lo sabes. La persona que te está atendiendo tampoco lo sabe. Y así lo sepa, creo que no le va a interesar tu salud. Te lo digo así, lamentablemente es así. Nunca permitas que los alimentos, la comida que tú compras en envases de plástico, lo calienten o sea calentado en un microondas, por favor, porque si no, estarías desprendiendo los químicos que tienen ese plástico y hacia dónde vas, hacia ese pollo a la brasa que te vas a comer. Yo en particular, en mi casa, yo no tengo microondas, te lo juro. El microondas yo lo vendí por ese motivo, porque veía que mi esposa todo calentaba en el microondas, lo cual dije, deja de utilizar el microondas porque nos estás enfermando. Yo le he vendido mi microondas. Yo para calentar mi comida en olla, no lo caliento en el microondas, te lo digo así. En países como Japón está prohibido utilizar microondas por ese motivo que yo te estoy indicando, ¿no? La radiación, en este caso que genera el microondas, es perjudicial también para los alimentos, ¿no? Ese es un dato extra que te estoy dando. Entonces, en este caso, el Tecnopor para bebidas y alimentos de consumo humano en las entidades de la administración estatal, llámese Poder Ejecutivo, Ministerio de Organismos Públicos descentralizados, Poder Legislativo, Poder Judicial, gobiernos regionales y locales,
entidades y organismos, proyectos y programas del Estado sujetos al de derecho público y las personas jurídicas bajo el régimen privado que presten servicios o ejerzan la función administrativa, ¿no? Entonces, la entrada de bolsas o envoltorios de base poliméricos en publicidad impresa, diarios, revistas u otros formatos de prensa escrita, recibidos de cobros de servicios, sean públicos o privados, y toda información dirigida a los consumidores, usuarios y ciudadanos en general. Entonces, hay un impuesto al consumo de bolsas plásticas, y eso tú lo has podido ver, ¿no? Cuando tú vas a los supermercados, a ti te cobran por bolsa plástica. Pero ¿cuál es el objetivo de cobrarte por bolsa plástica? Hay gente que yo veía que criticaba esa medida, ¿no? Decían, te están sacando plata, pero al final te dan el plástico. Lo que sucede es lo siguiente, el Ejecutivo ha dado esa orden de que cada plástico tenga un valor, es decir, le cueste dinero a la persona, para de esa manera disuadir y desmotivar que la gente compre plástico y esa bolsa de tela lo traigan de su casa. Para esto están cobrando, para desmotivarte, para, en este caso, desanimarte a que tú sigas consumiendo más plástico. Entonces, el impuesto al consumo de las bolsas de plástico, la cuantía del impuesto al consumo de bolsas de plástico es gradual y se aplica por la adquisición unitaria de bolsas de plástico, de acuerdo con los siguientes cronogramas, ¿no? 10 céntimos en el 2019, 20 céntimos en el 2020, 30 céntimos en el 2021, 40 céntimos en el 2022 y 50 céntimos en el 2023 y años subsiguientes. Entonces, de esa manera se desmotiva a la gente a votar 50 céntimos y hacemos de que ese plástico que tienen en su casa lo traigan para que lo vuelvan a utilizar o utilicen bolsas, en este caso, de otro material como el de tela. Los establecimientos comerciales y de servicios consignan en el comprobante de pago correspondiente la cantidad de bolsas entregadas y la cuantía total de impuesto al consumo de las bolsas de plástico percibidas, el cual no forma parte de la base imponible del impuesto general a las ventas. Entonces hay que tenerlo ahí las cosas bien claras. Norma técnica peruana 900.058-2019, que nos habla de la gestión de residuos. Esta norma técnica peruana establece los colores a ser utilizados para el almacenamiento adecuado de los residuos sólidos de los ámbitos de gestión municipal y los ámbitos de gestión no municipal, ¿ya? Con respecto al tema lógico del almacenamiento. Antes, esta norma técnica peruana es aplicable a todos los residuos generados en los ámbitos de gestión municipal y no municipal, excepto los siguientes: residuos radioactivos, cuya gestión es competencia del Instituto Peruano de Energía Nuclear; los residuos propios de actividades militares para la seguridad y defensa de la nación, cuya gestión es competencia del Ministerio de Defensa; las aguas residuales y los residuos líquidos que se incorporen al manejo de la misma de acuerdo a la legislación de la materia, cuya regulación es competencia de la Autoridad Nacional del Agua y del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el ámbito de sus respectivas funciones y atribuciones, y lógico también las emisiones de gases y materiales particulados descargados al ambiente. Correcto.
El almacenamiento. ¿Qué significa el almacenamiento? Es la operación de acumulación temporal de residuos en condiciones técnicas y sanitarias como parte del sistema de manejo hasta su valoración o disposición final. Es muy importante tenerlo en cuenta. Aprovechamiento, volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte del mismo que constituye residuos sólidos y se reconoce como técnica de aprovechamiento el reciclaje, la recuperación o la reutilización. Generador es la persona natural o la persona jurídica que en razón de sus actividades genera residuos, sea como fabricante, importador, distribuidor, comerciante o usuario. También se considera generador al poseedor de residuos peligrosos cuando no se pueda identificar al generador real y a los gobernantes municipales a partir de las actividades de recolección. Entonces es muy importante también tenerlo en cuenta. El reciclaje, toda actividad que permite aprovechar un residuo mediante un proceso de transformación material para cumplir su fin inicial u otros fines. El tema de la segregación. ¿Qué significa esta segregación? Es la acción de separar y agrupar determinados componentes o elementos físicos de los residuos sólidos para ser manejados en forma especial. Correcto. Luego tenemos el tema de transporte. Cuando hablamos del tema de transporte, es el proceso de manejo de los residuos sólidos ejecutados por las municipalidades o empresas operadoras de residuos sólidos autorizadas, conscientes en el traslado apropiado de los residuos recolectados hasta la infraestructura de valoración o disposición final, según corresponda, empleando los vehículos apropiados y cuyas características se especificarán en el instrumento de normalización que corresponda y las vías autorizadas para tal fin. Valoración, cualquier operación cuyo objetivo sea que el residuo, uno o varios de los materiales que lo componen, sea reaprovechado y sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales o recursos en los propios productivos, y la valoración puede ser material o energética. ¿Correcto? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? 3 minutos, por favor, de break para que vayan a los servicios higiénicos, se estiren. 3 minutos, por favor.
Como podemos ver, esta sesión está siendo muy importante y de gran importancia para cada uno de ustedes. En esta sesión se está brindando valiosos conocimientos, así que sigamos trabajando juntos para que más lugares de trabajo sean más seguros y más sostenibles. No se olviden, por favor, también de siempre estar pendiente de la página de Facebook de COES Ingenieros, ya que nosotros siempre estamos compartiendo valiosa información, siempre estamos compartiendo contenido, ya sea de seguridad y salud en el trabajo, en temas civiles. También contamos con la cuenta de TikTok, donde siempre estamos viendo, promocionando los cursos. Claro que sí, Luis, vamos a subir nosotros los materiales, el video, nosotros subimos a nuestra página web de coisingenieros.com y también les estamos compartiendo en los grupos de WhatsApp. Ujú. Así que no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estén informados de todos los cursos que nosotros tenemos para ustedes, siempre tratando de ser mejor cada día y brindándoles el mejor servicio para todos ustedes. ¿Se me está escuchando, señores? Mm, Recién, ingeniero, sí, sí se le está escuchando. Ya, perfecto, continuamos. Observemos acá. Lamentablemente tenemos situaciones que perjudican al planeta como los que estamos nosotros observando acá. Es algo lamentable, por decirlo así, pero esto es lo que se produce pues en algunas industrias, ¿no? Ahora observemos, es muy importante entender este punto, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a cuánto demora la biodegradación. ¿Qué significa biodegradación? Que ese residuo o ese producto químico, perdón, ese residuo sólido, por favor apaguen su micrófono porque se está escuchando bulla. Sí, sí, sí. Apaguen su micrófono, por favor, porque están interrumpiendo. Continuamos. Entonces, como les venía diciendo, ¿cuánto demora la biodegradación de los residuos sólidos? ¿Ya? Cuando tú botas un residuo sólido llamado desecho orgánico, que bien puede ser la cáscara de un plátano o residuos de comida, este en el ambiente puede permanecer hasta en 3 o 4 semanas. Y luego ya los gusanos y otros insectos se encargan, en este caso, de comerlo, ¿no? O sea, prácticamente se comen la basura que nosotros arrojamos, ¿no? Esas lombrices que hay en la tierra, por eso son muy importantes, ¿ya? Entonces, los desechos orgánicos en el medio ambiente pueden tener una duración de 3 a 4 semanas, ¿correcto? La ropa de algodón o la ropa de lino que nosotros tenemos puede tener una duración de 1 a 5 semanas. Los zapatos de cuero, los zapatos de cuero pueden tener una duración de 3 a 5 años, señores, de 3 a 5 años en el medio ambiente. Las estacas de madera de 2 a 5 años, estacas de madera. Las estacas de madera, pero cuando son pintadas, la pintura es un producto químico, ya no te dura de 2 a 5 años, sino te dura de 12 a 15 años. Luego tenemos las latas de los envases de alimentos, ya sea de las chapas, etcétera, o incluso las latas de los alimentos que nosotros compramos en el supermercado. Puede durar de 10 a 100 años en el medio ambiente. El aluminio, que es la lata de cerveza y es la lata de gaseosa, ellos pueden durar en el medio ambiente, si nosotros lo arrojamos así al suelo, más de 100 años, miren, más de 100 años. Las zapatillas sintéticas, más de 200 años, más de 200 años. Y el vidrio, cuando le hacemos una disposición final,
El vidrio es indefinido, imagínense pues. De acuerdo al tiempo de biodegradación, la gente debería tomar conciencia y saber que si ese producto, ese residuo sólido que tienen en la mano, lo arrojan al suelo, a la pista, y no le dan una buena disposición final, realmente estarían perjudicando el medio ambiente. Mira cuánto tiempo demoran en biodegradarse. Tremendamente, esto es algo preocupante, ¿no? Porque estos productos de residuos sólidos suelen generarse y suelen tener una mala disposición. Según la norma técnica peruana 900.058 del año 2019, que nos habla de la gestión de residuos sólidos a través del Código de Colores para los Residuos del Ámbito Municipal, tenemos lo siguiente. Los códigos de colores para residuos de ámbito municipal, llámese pilas, lámparas, luminarias, medicinas vencidas, empaques de plaguicida, entre otros, tienen que ser arrojados, en este caso, en un contenedor color rojo. Entonces, los residuos peligrosos deberán ser almacenados de manera diferenciada y manejados de acuerdo a la normativa vigente. La coloración del contenedor te va a indicar a ti el tipo de residuos sólidos al cual tú debes de arrojar, ¿ya? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Luego tenemos, en este caso, Luego tenemos el contenedor de color verde. Recuerda que estamos hablando de los residuos sólidos o los códigos de colores para los tachos, para los residuos de ámbito municipal. Repito, residuos de ámbito municipal. Entonces, el contenedor o el tacho verde es justamente para que son aprovechables, perdón, como estaban ahí. Tenemos el papel y el cartón, el vidrio, el plástico, los textiles, la madera, el cuero, los empaques compuestos, en este caso, los metales, las latas, entre otros. Son residuos aprovechables, ¿correcto? Residuos aprovechables. En la gestión municipal tiene tacho de color verde, ¿correcto? Luego tenemos el tacho de color marrón. Los tachos de color marrón suelen de una u otra manera contener residuos orgánicos. ¿Cuáles son esos residuos orgánicos? Restos de alimentos, restos de poda, hojarasca, ¿qué más? Desperdicio de las cáscaras de fruta que nosotros consumimos. Luego tenemos un tacho de color negro, que es para los residuos no aprovechables. Aquí, ¿quiénes se encuentran? Se encuentra el papel encerrado, el metalizado, cerámicas, colillas de cigarro, residuos sanitarios como papel higiénico, pañales, paños húmedos, entre otros. Ese es con respecto, en este caso, al código de colores para residuos de ámbito municipal. Repito, residuos de ámbito municipal. Pero ¿qué sucede con los residuos? El código de colores para residuos de ámbito no municipal. No municipal. Acá ya es distinto. ¿Por qué? Porque nos están indicando de que el papel y cartón se arroja en contenedores de color azul. ¿Qué es lo que contiene este contenedor azul, papel y cartón? Archivadores, cajas de fósforo, cuadernos, talonarios, envases de cartón, folders manila, sello, stickers, periódicos, revistas, folletos, catálogos, impresiones, fotocopias, guías telefónicas y sobres de manila. En este caso, la generación de papel trae un consumo, este consumo de papel se recicla y se genera de nuevo una pasta para generar más papel. Usted debe de saber que el papel se genera de la celulosa en los árboles. Se necesitan aproximadamente
talar 20 árboles para generar, en este caso, 1 tonelada de papel. Entonces, tenemos que ser conscientes, al reciclar papel, estamos evitando ¿qué cosa? Que los árboles se talen, pues. El papel disminuye la tala de árboles, consume un 55% menos de energía y solo el 10% del agua requerida por el uso de la madera. Existen innumerables tipos y calidades de papel, si bien no siempre es factible la utilización de material recuperado, el porcentaje del producto reciclado fue aumentando en los últimos años, ¿ya? Por ejemplo, el envase de los productos que se convierten en residuos. La pregunta, ¿cuántos papeles hacen falta para envolver un caramelo? Esos caramelos que tú sueles consumir, esa envoltura, ¿cuántos papeles crees que se necesita para hacer un envoltorio del caramelo? La respuesta es todos los que considere necesario el departamento de marketing de la empresa que vende los caramelos. Luego tenemos los tachos de color amarillo que se encargan, en este caso, de recolectar lo que son los productos metálicos como abrazaderas metálicas, cadenas, calaminas, válvulas, clips, chinches, espátulas de aluminio, grapas en general, lámparas, latas de soldadura, cables eléctricos, pernos en general, llaves en general, letreros metálicos, etcétera. Luego tenemos los tachos de color blanco. En los tachos de color blanco nosotros vamos a introducir todo lo que es el plástico, envases de yogur, envases de alimentos, vasos descartables, baldes de plástico, botellas de bebida gaseosa, espirales de anillos, mangueras, lapiceros, tuberías, retazos de geomembrana, etcétera, etcétera. Luego tenemos el tacho de color plomo, como lo estamos viendo ahí, que es para el vidrio. En este caso tenemos botellas de bebida en general de vidrio, envases de perfumes, vasos de vidrio, envases de alimentos, adornos de vidrio, espejos, recipientes y vajillas de vidrio, ventanas y envases de condimentos. Luego tenemos los residuos peligrosos. Dentro de los residuos peligrosos, en este caso, que también es de color rojo, contenemos o tenemos los accesorios eléctricos que contienen sustancias peligrosas, pilas, CDs, tintas y toners, cassette, envases de insecticidas, respiradores, trajes especiales en la manipulación de sustancias peligrosas, focus, faros, fluorescentes, lijas, envases de reactivos químicos y frascos de monitoreo. Tenemos los envases negros, que son los no aprovechables, envolturas de golosinas, ropas usadas, zapatos de cuero y zapatillas, mamelucos, tapones auditivos, filtros de aire, restos de limpieza de casa y del aseo personal, papel higiénico usado, cualquier residuo no peligroso que no sea orgánico, ni se pueda reutilizar o reciclar también, muy importante. Los tachos de color marrón, residuos de comida y frutas y verduras, tenemos acá, retazos de madera, puntales de madera, acerrín, virutas, mobiliarios de madera, restos de plantas y malezas, ¿no? Que tiene que ver, lógico, con los arbustos, ¿no? Adelante, ¿alguien quiere preguntar, por favor? ¿Alguien quiere preguntar, por favor? Han levantado la mano, pero no preguntan. Si levantan la mano y es para preguntar, si no, voy a continuar entonces.
Ciclo de manejo de los residuos sólidos municipales. ¿Qué tipo de, en este caso, cómo se maneja este ciclo? Si nosotros nos estamos dando cuenta, en el punto número 1, nosotros generamos residuos sólidos. En el punto número 2 hay un almacenamiento de esos residuos sólidos. En el punto número 3 hay un barrido y en este caso hay una recolección y transporte. En el punto número 4 hay una transferencia de esta recolección y transporte. Y en el punto número 5 hay una disposición final, ¿no? Pero lógico, como ustedes verán, esta problemática de los residuos sólidos parte también de la mala gestión de algunas autoridades, ¿no? Que no cumplen con el recojo diario de los residuos. Y si a eso le sumamos la mala disposición de la gente, que lo acumula en las calles como si fuese pues algo agradable, no ver basura. Esa basura puede estar 2, 3, 4 días. Entonces tenemos que ser conscientes que estamos generando malos olores, contaminación paisajística, contaminación del aire, contaminación del suelo y lógico generando gases de efecto invernadero. Para el manejo de residuos sólidos de gestión municipal, el manejo de residuos sólidos le compete a su generador cuando están en su posesión, es decir, a las personas en su casa. Una vez que los residuos sean entregados a la municipalidad respectiva o a la empresa prestadora de servicio de residuos sólidos, la empresa prestadora de servicio de residuos sólidos autorizada, esta adquiere la responsabilidad de su adecuado manejo y el destino final de los desechos con los rellenos sanitarios, ¿no? El generador es responsable del manejo hasta su disposición final, pudiendo hacerlo por cuenta propia o contratar los servicios de una empresa prestadora de servicios de residuos sólidos. Y una vez que los residuos son entregados a esta empresa, estas asumen la responsabilidad del manejo. Sin embargo, el generador es responsable comúnmente por el inadecuado manejo, solo si se actúa con negligencia, dolo, omisión u ocultamiento de información sobre el manejo, origen, cantidad y características de la peligrosidad de los dichos residuos. No verifica la vigencia y el alcance de la autorización otorgada a la empresa contratada y no verifica las instalaciones del tratamiento o disposición final que contaban con autorizaciones legales. ¿Cuál es el rol de la OEFA? ¿Qué cosa es la OEFA? El organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Es la autoridad encargada de supervisar que las municipalidades cumplan con fiscalizar el generador de residuos para el manejo de estos. ¿Quiénes fiscalizan entonces el manejo de residuos sólidos de gestión no municipal? Cuando estos residuos se encuentran en poder de su generador, la fiscalización ambiental del manejo de residuos corresponde a la autoridad sectorial en el marco de sus funciones. Dicha fiscalización incluye además los residuos, las infraestructuras de tratamiento y disposiciones finales que se encuentran dentro del centro de operaciones del propio generador. Principales problemas asociados a los residuos de ámbito municipal, tenemos los rellenos sanitarios, por ejemplo, ¿no? Que son infraestructuras o instalaciones destinadas a la disposición sanitaria y ambiental segura de los residuos sólidos. Es la infraestructura o instalación de seguridad diseñada para contener estos residuos potencialmente peligrosos para la salud humana y el ambiente. Los rellenos de seguridad. Ustedes ven acá estas geomembranas. Estas geomembranas es para proteger el suelo, ¿ya? Entonces es muy importante también conocer. En el Perú tenemos 9 rellenos sanitarios a nivel nacional, como lo estamos observando, y 2 rellenos de seguridad, ¿correcto? El relleno sanitario de Guaycoloro es el relleno sanitario más grande que nosotros tenemos en el Perú, ¿no? Y eso se encuentra en la ciudad de Lima.
Falta de rellenos sanitarios y rellenos de seguridad en el Perú. Como consecuencia directa de la falta de estos rellenos sanitarios y rellenos de seguridad, los residuos se colocan en lugares inadecuados, contaminantes denominados botaderos, y existen solamente 9 rellenos sanitarios y 2 rellenos de seguridad en el Perú. Estos no son suficientes para el volumen de basura que genera prácticamente el país. Aquí estoy yo en época del COVID, que me fui a hacer un plan de vigilancia, de control del COVID. Este es un botadero en la ciudad de Trujillo. Los botaderos son lugares de disposición ilegal de residuos que impactan negativamente y generan focos infecciosos de gran magnitud para la salud de las personas y el ambiente. Poseen residuos de gestión municipal como no municipal, independiente de la clase de residuos que contengan. Las municipalidades provinciales tienen el deber de clausurarlos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos. Observemos, estas son fotos que yo tomé con la cámara de mi celular. Este es un botadero, ¿ya? Botadero. Observen acá la gente, los niños, cómo están trabajando, en qué condiciones. Con respecto a las escombreras o escombros son instalaciones que albergan los residuos de las actividades de construcción y demolición. Pese a la cantidad de construcciones que existen en el Perú, actualmente no existen escombreras. La falta de ellas genera que los residuos de construcción sean arrojados al mar y riberas de los ríos sin tratamiento previo. El procedimiento para implementarlas requiere de su adecuada zonificación, entre otros requisitos. La falta de segregación. La segregación es el proceso de separar los residuos para reducir, reutilizar y reciclar justamente los materiales. En este caso, ¿cómo podemos reducir la generación de residuos sólidos desde nuestros hogares? Utilizando la regla sencilla de las 3 R, ¿no? En este caso, reducimos. ¿Qué significa? Reduce en lo posible la cantidad de basura utilizando solamente lo necesario. Es decir, planifica y compra solamente lo necesario, disminuye el uso de bolsas de plástico y usa bolsas de telas para el pan. Con respecto a reusar, ¿qué significa? Reusa y aprovecha al máximo las cosas antes de botarlas. Reparar los artículos que aún puedes utilizar, utiliza el papel que ha sido utilizado, por un lado, para elaborar bloc de notas, realiza manualidades con algunos residuos, usa varias veces las bolsas de papel y plástico y busca en forma creativa darle uso a los envases y materiales que ya no utilizas, ¿no? Y el reciclar significa recicla la basura para producir nuevas cosas. Aquí tenemos separar los residuos que generas en 2 grupos, reciclables y no reciclables, promover la recolección selectiva de los residuos sólidos en todo lugar y elaborar compostaje, que es un abono orgánico, aprovechando los residuos de comida y de jardines, etcétera, ¿no? Entonces, como ustedes verán, es muy importante conocer y entender cómo nosotros podemos sacarle el máximo provecho a los residuos sólidos y cómo estos se pueden volver en fuentes de trabajo. Preguntas hasta acá, damas y caballeros. Preguntas. Bueno, muchísimas gracias entonces por la atención. Para el día de mañana tenemos otro tema muy importante, muy relevante, a la misma hora, ¿correcto? Por mi parte, eso fue todo. Espero haber sido claro y preciso y lo poco que te he podido transmitir o compartir te haya sido útil. Muchísimas gracias a todos.